Como ejercicios de análisis y reescritura de textos, podemos decir que simplemente necesitamos practicar. Normalmente muchas personas, docentes en este caso, aplicamos una estrategia de repetición. Una palabra mal escrita la vamos a repetir 5 o 10 veces, dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive hasta para repetir necesitamos hacerlo de manera correcta. Hay situaciones en las que de repente dicen los alumnos, tengo esta falta de ortografía, es que yo le pongo los acentos al último y no, los acentos se van colocando conforme vamos escribiendo y no al último. Estamos hablando de una mala práctica, un mal hábito que realmente, lejos de beneficiar y hacer más fácil nuestro trabajo, pues definitivamente lo duplica, ¿no? Al tener que escribir, luego hacer una revisión para añadir los acentos, comas, entre otras cosas, no, estamos trabajando el doble. Por eso debemos de escribir las palabras de manera inicial con el acento correspondiente, respetando los signos de puntuación, comas, comillas, punto y aparte, punto y seguido, punto y coma, guiones, dos puntos, puntos suspensivos. O sea, todos los signos de puntuación debemos de aprender a utilizarlos. Pero ¿cómo los voy a aprender a utilizar? Practicando. Siempre recomendamos la lectura diaria de 5 a 10 minutos. En algún momento mencionábamos que sí, sirve de repente leer por ahí en redes sociales, sin embargo no podemos tomarlo como una fuente de información al hacer una investigación, ya que no es una fuente confiable. Al tener acceso a cualquier persona, que realmente no se trata de menospreciar, simplemente se trata de hacer un análisis ético, educativo, necesitamos tener cierta preparación para que yo pueda corregir errores, escribir bien y de esa manera otra persona podría beneficiarse de eso. Cuando yo hago un escrito correcto, bien, que tenga cohesión, estoy hablando de que se trata de una persona que a lo mejor sí tiene un gusto por la lectura intensivo o que simplemente ha aprendido a escribir bien con el paso del tiempo. Ahora, ahí en pantalla vamos a leer lo siguiente. Dice que la revisión y reescritura de textos es una función mental y discursiva que supone trabajar el pensamiento a partir del borrador para clarificarlo y reescribir el texto, lo que implica evaluar y mejorar la redacción, en este caso aspectos retóricos. La retórica simplemente es otra forma de utilizar un lenguaje, entonces cuando yo quiero decir algo, necesito saber de qué manera lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué intención. Por eso existen tantas formas de escribir. Ahora bien, dice que la revisión y la reescritura constituyen funciones de mejora. Cuando yo reescribo algo, lo tengo que hacer mejor que en un principio, porque de eso se trata, ¿no? Cuando yo practico es para hacerlo mejor que antes. Si a lo mejor ya me equivoqué 10 veces, esta siguiente 10 veces voy a cambiar un poquito más, voy a corregir esos pequeños detalles que a lo mejor pude tener en el pasado. Entonces a eso se refiere. Ahora, dice, por tanto sean tareas pedagógicas esenciales cuando se refiere a los textos expositivos o académicos, los más frecuentes en los hábitos escolares, claro. Un texto expositivo es prácticamente lo que se utiliza para realizar una disertación. Cuando yo hago una disertación, estoy dando a conocer un tema. Este tipo de tema se viene respaldado por una previa investigación que uno mismo realiza con el trabajo de algunos otros autores. Obviamente yo rescato lo más importante o lo que creo que me va a servir, lo voy a plasmar a formato, digamos, de diálogo en el cual yo lo voy a compartir como lo estoy haciendo ahorita, pero también puedo utilizar un apoyo gráfico como lo es la pantalla, que es una presentación. En este caso simplemente es un documento de Word y ese va a ser mi apoyo, pero ojo, el apoyo debe de estar bien redactado, conciso, entendible y volvemos a lo mismo, debe de existir una cohesión al texto. La cohesión al texto es la mezcla de elipsis, sinónimos, pronombres. Todos estos elementos van a hacer que un texto sea más fácil de entender, fácil de comprender y que mi público, que el cual pues obviamente al cual me voy a dirigir, lo pueda
asimilar fácilmente. Aquí repito, texto expositivo es lo que se utiliza más en las escuelas, una exposición, dar a conocer algo. Ahora, dice, así como la relectura, recorrer el texto de atrás hacia atrás para seguir leyendo, garantiza una comprensión del texto más cabal, la reescritura y la revisión propician la escritura de un texto de mayor calidad. Cuando yo cuido todos estos detalles, mi texto automáticamente adquiere una calidad superior, que finalmente no debería de existir eso, porque escribir bien es lo que siempre deberíamos de hacer. Entonces, cuando yo escribo bien, pues mi texto va a tener una calidad superior a lo mejor a una fuente original, porque de repente encontramos información que no la entendemos, no la comprendemos, porque en aquel entonces se decía así, ahorita utilizamos otros conceptos u otros términos que nos pueden facilitar la explicación de los mismos. Ahora dice, naturalmente todo esto no es fácil y requiere tiempo. Tiempo que a lo mejor no nos damos para leer, para escribir. Sin embargo, si nosotros tuviéramos este hábito, prácticamente estaríamos ya del otro lado. Entonces sí es bien importante que nos demos ese tiempo para poder leer un buen libro, escribir, y aparte de que es un buen ejercicio, me va a ayudar a sacar muchas cosas, ¿no? Entonces no tiene nada de malo, al contrario, solamente beneficios a la hora de leer y escribir. Entonces nos dice que requiere tiempo para pensar, tiempo para hacer cambios, tiempo para pulir detalles, en definitiva, tiempo para trabajar las palabras y el texto en su conjunto, antes de que el lector las lea. Cuando yo elaboro una investigación, imaginemos en una presentación de PowerPoint o algún otro programa, necesito saber qué es lo que quiero que aprenda o qué es lo que quiero dejar en mi público. Obviamente yo hago una recapitulación, a lo mejor simplemente hago una síntesis o un resumen, ¿no? Que está formado por únicamente ideas principales. Entonces yo las voy a seleccionar a manera de que para mi público sea lo más fácil, de que ellos lo puedan entender sin ningún problema. Dice que primero debemos hacer un borrador para pulir detalles y de esa manera pues tener un ejercicio, un trabajo presentable, de calidad. Ahora, ¿cómo revisar y reescribir nuestros textos? Esta etapa del proceso de producción de textos consiste en identificar problemas textuales y resolverlos, es decir, reescribir. Ello supone trabajar con borradores o textos intermedios a los que se aplica una serie de operaciones mentales correspondiéndolas con los diferentes niveles lingüísticos de intervención en el texto. Esto sucede a diario. Cuando yo estoy escribiendo un mensaje, no sé, imaginemos por WhatsApp, muchas veces escribo un mensaje algo largo, entonces lo leo. Ok, ¿qué dice? Y realmente debo de decir esto. ¿Realmente se entiende mi mensaje? ¿Esto es lo que yo quiero decir? Entonces, ahí ya empiezo a colocar comas o a lo mejor entre paréntesis hago una especificación o una explicación para que me pueda entender, porque a lo mejor la otra persona sí está en el mismo canal, estamos en contexto, sin embargo va a requerir de esas pequeñas pautas para que sea más explícito, para que sea más entendible, ya que si no sucede así, simplemente no voy a tener una buena respuesta. Y ahora tenemos por ahí una palabra que dice adaptación. Yo debo de adaptar mi mensaje, siempre lo debo de adaptar, ya sea que lo haga de una investigación a una presentación, de una charla, a lo mejor a un mensaje de WhatsApp. Entonces siempre debo de estar adaptando mi texto, porque no es lo mismo que yo hable a lo mejor con un maestro, que hable con mi mamá, que hable con mi papá, es completamente diferente. A lo mejor a los tres les quiero decir lo mismo, pero finalmente debo de saber adaptar las palabras para cada uno de los rubros, para que de cierta manera ellos me puedan entender sin ningún problema, pero obviamente con cada uno de ellos utilizar diferentes palabras. Entonces, sí es importante que por ahí tomemos en cuenta esto, el reescribir, el pensar antes de mandar un mensaje, porque esto es de vital importancia, ¿no? Muchas veces no pensamos y de repente ya
cometemos un error. Entonces, siempre sería correcto analizar la situación, pensar antes de enviar un mensaje, antes de compartir algo, para que no tengamos este problema en cuanto a la comunicación. Bueno, esto sería todo por parte de este tema. Muchas gracias.